Buenos días, son las 9:38 de la mañana. Esto es Radio Arcos, Arcos Actualidad. Les habla Rocío García y comenzamos un nuevo programa hoy miércoles 10 de abril. Y bueno, pues hoy tenemos a una invitada al otro lado de la línea del teléfono. Ya saben, el pasado viernes les informábamos que se llevaba a cabo la presentación del resultado del meticuloso proceso de restauración al que han sido sometidas 7 obras de arte pertenecientes al tesoro de la Basílica Menor de Santa María de Arcos de la Frontera por la restauradora Maripaz Barbero García. Bueno, pues tenemos a Maripaz al otro lado de la línea del teléfono. Maripaz, conocida por su labor de conservación de arte en toda Andalucía, pues en esa presentación desglosó los trabajos realizados con estas 7 imágenes. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues el pasado viernes se llevó a cabo la presentación aquí en Arcos de, culminación de ese trabajo que ha venido realizando con estas 7 figuras y bueno, nos gustaría que nos contara un poco pues de qué piezas se tratan, cómo ha ido, en fin, un poco todo lo que ha sido, cómo se ha desarrollado ese trabajo de restauración. Bueno, empezamos por el principio, son 7 figuras de diferentes tamaños, ¿no? Sí, correcto, Rocío. Esto surge, es un grupo de esculturas que yo el otro día también expliqué que aunque son de formato pequeño, no por ello no tiene interés, sino verdaderamente son piezas muy interesantes, son piezas que tienen gran valor artístico y luego técnico, porque el hecho de que no sean, pues no solamente hay que restaurar piezas que son profesionales, piezas que se lucen ante el público, ¿no? Sino que hay obras de arte que deben ser intervenidas, pues como responsabilidad que tenemos de un legado que nos viene del pasado. Y en este caso, pues como bien decía, son piezas que estaban en el tesoro de la Basílica de Santa María, de diversas fechas, o sea, hemos datado entre la más antigua puestas desde finales del siglo XV, principios del XVI, hasta principios del XVIII, o sea, son piezas que han estado en una época muy importante histórica de Arcos. Y bueno, pues estaban en un lamentable, no más que lamentable, estado de conservación. Si quien estuvo en el otro día en la pequeña charla, pues pudo ver que era muy necesaria su intervención. Iconográficamente, pues teníamos pues una Inmaculada, teníamos una Virgen con el Niño, un pastorcillo, un angelote. Son esculturas anónimas, porque no es difícil fecharlas, poderlas situar darles una autoría. Uh-huh. Y bueno, de diversos materiales. Están realizadas en madera, uh-huh, policromadas, y otras en terracota, barro cocido. También hay alguna de estos de barro cocido, uh-huh, que están modeladas y luego policromada también, con técnicas muy muy exquisitas. Uh-huh. Se trata de 7 piezas que realmente, Maripaz nos ha pasado un dossier donde vienen fotografías y la verdad es que el estado era, pues bastante mal conservado, ¿no? Tanto en lo que es el soporte como la propia policromía, ¿no? Correcto. Esto se produce, siempre decir que a mí me gusta explicar y que este tipo de entrevistas o explicarlo en una charla, pienso que es interesante porque es una forma de difundir y divulgar que la conservación y la restauración en sí, pues yo lo digo siempre, que es una profesión científica, que no son manualidades, que es una profesión muy seria, donde hay una investigación, donde tienes que, una responsabilidad tremenda, en donde tú pues investigas las técnicas, el cómo está realizado, porque de esa manera entendemos y comprendemos mejor el tipo de patología que ha tenido, el por qué está así, el cómo ha llegado en este estado a nuestras manos, y nos facilita a dar una diagnosis y a elaborar una propuesta y un tratamiento personalizado a cada obra, que eso yo en mis trabajos lo que ofrezco es eso, una garantía en el que intervengo directamente en la pieza, uh-huh, que no
Sí, O sea que no lo doy a nadie más, ¿no? Que lo hago yo personalmente. de hecho, en esta ocasión ha actuado o sea, ha realizado un estudio en profundidad de las esculturas, de estas figuras, y bueno, microfotografía, luz ultravioleta para también estudiar las Correcto. diferentes capas, y bueno, ¿qué resultado le arrojaba? ¿Ya han sido tratadas anteriormente? ¿Habían sido restauradas o se encontraban así de forma original? Pues mira, exacto, en los estudios que hemos realizado científicos previos y durante la restauración, sí se ve que han sido intervenidas. Son intervenciones que son, yo les llamo intervenciones reparadoras, siempre con toda la buena intención del mundo, pero no son las más adecuadas. Normalmente no son porque no existían ni las técnicas, ni la formación, ni los criterios que tenemos actualmente. Eh, por ejemplo, pues nos hemos encontrado policromías, hasta 3 capas de policromías sucesivas una encima de otra, hasta llegar pues por ejemplo el ángel tenía una capa exterior que veíamos que era de una purpurina, luego tenía una segunda capa de un blanco al aceite que está muy adherido, perdón, al a lo que es la policromía primitiva, que era la que estaba, la original, la encarnadura, el tono de encarnadura natural, que es el que se ha sacado. Claro, todo esto son pruebas que luego tú realizas a la hora de retirar todas estas repolicromías. Se hacen pruebas, yo prácticamente lo hago todo a punta de bisturí, no utilizo limpieza química porque se controla menos. Las limpiezas químicas eh, eh, te, no te permiten ir controlando y yo siempre digo que la obra de arte me va hablando a mí y me va diciendo en qué punto quiere que la vaya dejando, ¿sabes? Entonces, todo es a punta de bisturí, se hacen catas, se hacen pruebas y bueno, sí que se han visto intervenciones que ha tenido, intervenciones, tornillos, purpurinas, repintes, luego muchas gotas de cera. Eso significa que estas piezas estaban colocadas en los altares, ¿no? Antiguamente pues estaban con la iluminación de velas Ujú. y verás que hay algunas en el informe, imágenes que tenían fisuras importantes, que están totalmente desmembradas, Sí. despiezadas, y esto se produce porque el paso del tiempo, el envejecimiento natural también aporta de forma negativa, va alterando las obras de arte. Lo que hacen es que los adhesivos de unión cristalizan, envejecen y se van abriendo las maderas, que bueno, esa es la labor luego nuestra de abrir, desmontar, sanear y volver a colocar. Ujú. Al fin y al cabo han tenido que, la restauración en muchas piezas hemos visto que lo que usted apuntaba estaban totalmente desmembradas, como vi un angelote en concreto que Sí, estaba en varias piezas, despiezado. múltiples Sí, piezas, y una vez reconstruido, digamos, el soporte, por decirlo de alguna forma, hay sí, que recuperar correcto. también el color, ¿no? Lo que es la Sí. policromía, y se hace en base a una restauración, unos criterios respetando el original, ¿no? En este caso. Muy bien, muy bien. Exacto. Lo que aquí el padre, que bueno, que tengo que mencionarlo porque la verdad es que ha aportado muy bien, el padre Manuel Jesús Ortiz, el párroco de Santa María, entendió muy bien y captó que el criterio que teníamos que determinar aquí, ya que están tan dañadas, hayan sufrido tanto, y como iban a ir para el Museo de Arte Sacro de Santa María y de San Pedro Creos, eh, pues íbamos a utilizar un criterio que pocas veces mm, se hacen sobre todo por estas zonas y en ciudades pequeñas, porque todo el mundo como que quiere ver todo como recién acabado, recién todo construido. Entonces, eso yo le expliqué al padre que eso es falsear a al nivel que estaban deterioradas las piezas y que iban a ir al museo, cuanto había que dejarlas en un buen estado de conservación para darles lo que era esa alteración, esa patología que le estaba produciendo este lamentable estado, y luego la reconstrucción que hiciéramos siempre era en base a dejarle estéticamente en un agradable y en un buen estado visual,
pero sin reconstruir. Es decir, que si no tiene manos, yo no me puedo inventar una mano, porque si es una pieza del siglo XVI, yo no tengo datos, pues ya no sería una pieza del XVI, sino ya sería una pieza, una mano puesta por mí, ¿sabes? Exacto. Entonces, cuando se hace un criterio museístico, la gente también agradece el ver lo más puro, no sé si me estoy explicando, Sí, sí, la imagen lo más puro, ¿no? sí, sí, Y se está entonces, por explicando. ejemplo, la terracota, que no tiene cabezas ni manos, pero técnicamente es exquisita, tiene una técnica de un oro corlado que es una preciosidad. Entonces, te acerca, o sea, se te tiene que ir la visión a la técnica, cómo lo hacían, lo bien que lo hacían en esa época. Ujú. Lo demás no importa. Sí, porque estamos hablando de piezas, eso, que ahí le faltan en algunos casos manos, en otras el rostro, ¿no? Incluso. Correcto, sí, entonces claro, yo no, eso lo he entendido. Otra cosa es cuando son piezas que son pues para procesión, son piezas para culto y falta un dedo, falta, entonces ahí sí que se rompe el equilibrio estético y se aplica otro criterio Ujú. que sí se reconstruye siempre y cuando tengamos información, o sea, tengamos documentación. Yo tengo una mano, me falta un dedo, pero tengo otra, tengo referencia, puedo reconstruir, Ujú. ¿sabes? Y bueno, el tema del estado final, por lo tanto, es una reconstrucción lo más original, atendiendo al original, pero sin, Respetando, exacto, sí, respetando, correcto. exactamente, pero sin llegar a hacer grandes milagros. O sea, grandes milagros en el sentido, hay piezas que se han tenido que ensamblar de nuevo completamente, han vuelto a recuperar su policromía original y bueno, tenemos piezas ahí para mucho tiempo, ¿no? Claro, no, ahora ya además estando dentro del museo, están en vitrinas y están además que el museo es una preciosidad, está muy bien montado y reúne las condiciones idóneas para que las piezas estén, siempre es bueno que se estén supervisando las piezas, siempre, porque claro, no son, digamos, no son eternas en el cuanto que le afecta la humedad y la temperatura, los cambios bruscos de humedad le afectarán siempre, sobre todo a la madera. La madera, las esculturas que son de madera, tanto el calor como la humedad se van a ver afectadas. Son piezas, son elementos que siempre van a estar vivos, o sea, siempre le va a traer la humedad y se van a hinchar o se van a resecar. Y entonces ahí está la policromía, que no tiene esa elasticidad. Cuando se empieza a levantar, nosotros lo llamamos una exfoliación, un levantado, un riesgo de saltado, un riesgo de pérdida de policromía. Entonces, cuando se observa eso, hay que llamar al especialista para que vaya haciendo un tratamiento preventivo. Unas piezas que ya quedan expuestas en este Museo de Arte Sacro, de Musei de aquí de Eh, Arcos de la Frontera y que podemos visitar, ¿no? sí, correcto. Además, el otro día, pues estuvo, yo no me esperaba, hubo mucha aceptación, vino muchísima gente, vinieron también del ayuntamiento, el delegado de Cultura, don Andrés Camarera, creo que, y bueno, todo el mundo, quien lleva el museo, lo están llevando todo con mucho cariño y, y yo creo que es un acierto que este museo pues es un aliciente para Arcos, que hay que ofrecer a la ciudad, y a los visitantes hay que ofrecerles cosas culturales también. Ujú. Por cierto, hablaba de esa presentación que había numeroso público, es decir, a la gente le interesa este tipo de arte. Pues yo creo que sí, este tipo porque son cosas diferentes, es una manera de que la gente conozca su patrimonio, aprenda a respetarlo, porque si yo les suelo explicar un poco el cómo están hechos, las técnicas, lo delicado que es conservarlo y mantenerlo, que no se puede limpiar, o sea, no se puede estar pasando un trapito, hasta un plumero es peligroso en una policromía. Es mejor no tocar un plumero. Yo siempre digo, es que ni el plumero, porque el plumero, esto lo digo también aquí, lo que hace la caña de la pluma, que muchas veces pasa en el plumero, es muy suave, pero ¿qué pasa? Que en el interior, todos sabemos, la caña se van rompiendo, son plumas, y esa caña, cuando tú la estás pasando, que tú no lo puedes controlar,
es como una hoja de bisturí y va arañando la policromía. Entonces pensamos que estamos haciendo algo muy suave con un plumerito y estamos haciéndole rayas en dorados. O sea que, o a mí me han hablado a veces de toallitas de bebé para limpiar porque son muy suaves, pues te estás llevando veladuras, te estás llevando... Entonces, si tú le explicas a la gente que no es un color carne, que lo fabrican así en color carne y así lo aplico, sino que una policromía en una encarnadura puede llevar hasta 45 veladuras superpuestas hasta llegar a esa transparencia, a ese efecto que el escultor, es la intención del escultor, que si tú le pasas inadecuadamente un material, te puedes estar llevando una de esas veladuras y ya dejar pues las siguientes capas, que te deja una policromía plana, sin valores y sin interés, ¿no? Entonces, si tú a la gente, es muy importante que este tipo de charlas, y está demostrado que a la gente le interesa, y además es que hay que difundir pues en qué se gasta en el dinero, que cuesta un dinero, porque es que llevas un trabajo y bueno, y que siempre hay que hacerlo pues con profesionales que tengan experiencia. Eso también, somos muchos restauradores, pero no todos trabajamos igual. Ujú. Cada uno tiene su forma, eso sí, ya cada vez Y con su más, formación. exactamente, y cada vez con más métodos científicos y bueno, Sí. bueno, Y luego la totalmente mano del profesionalizado. restaurador, yo siempre digo que cuando encargan una restauración hay que mirar los resultados, porque todos podemos hacer informes maravillosos, unas memorias maravillosas, pero en la mano del restaurador, la sensibilidad, la experiencia, que eso es muy importante, eh, pues hay que informarse y ver resultados en otras, y claro, y bueno, que hay que informarse. Bueno, pues la mano de Maripaz Barbero García la podemos ver en esas 7 obras del Tesoro de la Basílica Menor de Santa María, que se encuentran en el Museo de Arte Sacro Domus Dei y que pueden visitar ya todos los alcenses. Y bueno, pues aquí estaba la explicación de la restauradora. Muchísimas gracias, Maripaz, por habernos atendido y por habernos explicado un poco cómo se ha desarrollado ese trabajo. Muchísimas gracias por invitarme y de verdad y darme esta oportunidad, porque siempre de verdad las acojo con mucho cariño, porque creo que son muy importantes. Pues muchas gracias y buenos días. Venga, muchas gracias, Rocío.